Dios en esta hora por la oportunidad que Dios nos da de estar nuevamente aquí con ustedes para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Es que vamos a disponernos en esta hora para continuar en este programa y vamos a estar primeramente, como lo hacemos regularmente, vamos a hacer una oración y así vamos a estar después pasando a la palabra de Dios. Señor maravilloso y santo, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de comenzar este programa en estos momentos. Tomamos autoridad en el nombre poderoso de Jesucristo para establecer esta zona sobrenatural en el espacio, Señor, que tú nos permites movernos en esta tarde. Pedimos que haya una expansión poderosa de tu poder y de tu gloria, que en el momento que estamos hablando tu palabra, que el poder glorioso tuyo, que el poder sobrenatural esté ministrando las vidas, transformando las vidas, que milagros sean hechos mientras hablamos tu palabra, Padre. En el nombre de Jesucristo establecemos esta zona sobrenatural a través del espacio que tú nos concedes, Señor, aquí en el internet, a través de la televisión y a través de la radio, a través de la gente que nos ve también en el canal de YouTube, que impactes cada vida, que cada uno que tenga la oportunidad sea impactado por el poder glorioso tuyo, por la revelación de tu Espíritu Santo y que puedan experimentar, Señor, tu poder sobrenatural en milagros y supliendo las necesidades. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, damos la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues le doy gracias a Dios. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes nuevamente para conducir este programa, Zona Sobrenatural, que estamos creyéndole a Dios para muchos expansión, para muchos milagros y para manifestación del poder de Dios en la vida de aquellas personas que tienen la oportunidad de escucharnos. En esta tarde pues me acompaña también nuestra hermana Erika y voy a dejar el lugar para que nos dé un saludo y bueno, dejamos el lugar, gloria a Dios. Amén, que el Señor les bendiga en este día. Bueno, pues contenta por un programa más que nos ha regalado el Señor Jesús. Bueno, pues nada más para darles la ubicación de la iglesia en donde estamos ubicados. Es en la calle Miguel Hidalgo, Colonia Lucio Blanco, número 250, esquina con 12 de octubre. Bueno, pues ahora vamos a entrar a la palabra. Que el Señor les bendiga. Amén. Muy bien. Y vamos a comenzar dando lectura en el libro es la carta a los Romanos, capítulo 8 y versículo 19. Vamos a comenzar desde el versículo 18 en adelante. Vamos a leer la palabra de Dios y para esto es Romanos 8, sí, del 19, el 19 y 18. Gloria a Dios. Dice en Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, sacamos el puro texto este del 19, ¿verdad? Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y desde aquí, desde este texto, vamos a comenzar a hablar la palabra de Dios y vamos a hablar específicamente en esta tarde sobre la manifestación, sobre el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. A veces nosotros vemos las cosas desde un punto de vista diferente a como Dios las ve. El asunto es poder entender, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, ser entendidos en la palabra, ser entendidos en la revelación de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios cuando habla de la tribu de Isaacar, dice que eran hombres entendidos en los tiempos y en las cosas que Dios quería hacer para su pueblo Israel. Y hablando de este tiempo, vamos a estar usando algunos diferentes pasajes de la Escritura
Pero quiero hacer algunas referencias importantes porque para ir poniendo más o menos un fundamento en las cosas que vamos a estar hablando. Y dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora, cuando hablamos del tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, ya después vamos a estar entrando un poco qué es la manifestación, de qué está hablando, pero vamos a primeramente a tratar de hablar un poquito sobre el tiempo. Nosotros creemos que este es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, que este es el tiempo en el que Dios se está moviendo para traer un gran avivamiento, para traer una manifestación poderosa, sobrenatural, del poder de Dios sobre la tierra. Y viene a mi mente el momento en el cual el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, los saca afuera de la ciudad, a los sembradillos de trigo, y cuando están ahí, el Señor les hace una pregunta acerca del trigo. Al parecer el trigo tenía poco tiempo que lo habían sembrado, estaba pequeño, y el Señor le dice a los discípulos, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Entonces, los discípulos obviamente están mirando la situación, están mirando las cosas que están a su alrededor, están mirando el trigo, ¿verdad? Y lo que como se acostumbraba y era lo normal, que faltaban 4 meses para la cosecha. Y es la pregunta, el Señor ahí está tratando de darles una enseñanza acerca de cómo Él ve las cosas en el tiempo de Dios y cómo se ven las cosas en el tiempo natural. Entonces le hace la pregunta para que ellos contesten de acuerdo a cómo ellos ven las cosas y de acuerdo a cómo se mueven los tiempos en el tiempo cronos. De tal forma que Él hace esta pregunta. Ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega. Entonces yo supongo que los discípulos, ¿verdad? Le contestan, pues sí, faltan 4 meses para la siega, es lo que falta para la siega. Siguiendo un patrón lógico, normal, de lo que está pasando a su alrededor. El Señor Jesucristo vuelve a hablarles, les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, dice, pero yo digo, o sea, la palabra que voy a poner énfasis aquí en esta tarde es, ustedes dicen, pero yo digo, la diferencia. Ustedes dicen, ustedes piensan, ustedes creen, ustedes entienden que faltan 4 meses para la siega, pero yo digo, aquí la diferencia. Como Dios está viendo el tiempo, ellos están viendo todo en lo natural, están viendo todo lo que está sucediendo en lo natural y las medidas del tiempo. Faltan 4 meses para la siega. Él dice, pero yo digo. Ustedes dicen, pero yo digo. En la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, cuando nos habla, ¿verdad? También nos habla acerca de los tiempos, de los pensamientos de Dios, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, como son más altos, ¿verdad? Está hablando, como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos que vuestros pensamientos. Entonces, los discípulos están mirando y el Señor le está enseñando esta lección. Si ustedes dicen que faltan 4 meses para la siega, pero yo digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos están blancos. Aleluya. O sea, en el tiempo cronos, en el tiempo de los hombres, las cosas se ven de una forma. Pero en el tiempo de Dios, en el tiempo kairos de Dios, Él dice, pero yo digo, alzad vuestros ojos y mirad que los campos ya están blancos. No faltan 4 meses.
El tiempo es ya, el tiempo es ahora. Gloria a Dios. Cuando hablamos de la manifestación de los hijos de Dios, estamos hablando acerca de la creación de Dios, acerca de todo lo que Dios ha creado. En términos generales, estamos hablando de la creación de Dios. Y dice la palabra de Dios, gloria a Dios, dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. El anhelo ardiente, el deseo grande de la creación está en esperar la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación anhela ardientemente el momento, el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y vamos a ver, cuando hablamos de la creación, vamos a ver cómo desarrollamos este tema. En Génesis 3:17, vamos a ver lo que nos dice Génesis 3:17. Ahí vamos a la lectura. Por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Amén. Entonces aquí estamos viendo aquí en el capítulo 3 de Génesis, versículo 17 que hemos leído, estamos viendo donde Dios maldice la tierra. Dios saca al hombre de Edén y antes de ponerlo sobre la tierra, maldice la tierra y le aplica ahí toda una maldición con relación al hombre. Por causa, dice, por tu causa la tierra será maldita. Aleluya. Por causa del pecado de Adán. Ahora, la tierra fue maldecida en ese tiempo. Como hemos venido hablando, todas las cosas que Dios está haciendo y toda la restauración que Dios está trayendo, de todas las cosas que Dios le había entregado al hombre, y ahora vemos la restauración también de la creación, de toda la creación de Dios. Aleluya. De tal forma que cuando el Señor Jesucristo viene para morir en la cruz del Calvario, resucita de entre los muertos, y el Señor Jesucristo cumple todo su trabajo que Él tenía que hacer, deja todo listo, todo terminado. Gloria a Dios. Entonces encontramos ahí que hay un tiempo en el cual se llegó el tiempo de la restauración, se llegó el tiempo de la cosecha, se llegó el tiempo de hablar la palabra de Dios. Los apóstoles estuvieron hablando la palabra de Dios, hubo grandes manifestaciones, hubo un avivamiento poderoso, muy grande, después del día de Pentecostés, y por todos los primeros años se movió el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que por manos de los apóstoles se hacían grandes milagros y señales que eran hechas a través de los apóstoles. Esta fue la manifestación poderosa, el tiempo de la primera cosecha que Dios está trayendo sobre la tierra. Ahora, cuando Dios está trayendo esta cosecha, este tiempo es un tiempo glorioso, un tiempo de manifestación. Dice la palabra de Dios que de tal forma que la gente solamente traía a los enfermos a la calle. Dice que venían de todos los lugares, de las aldeas y de las provincias cercanas, todos los lugares alrededor que oían de Jesucristo, que oían de la manifestación del poder de Dios, que oían de los milagros que estaban haciendo los apóstoles. Dice la palabra de Dios que traían a los enfermos y los ponían en la calle, para que a lo menos la sombra de Pedro cayera o pasara por donde ellos estaban y eran sanados. Y dice que había una grande manifestación del poder de Dios y que temor había caído sobre el pueblo. Y dice que Dios añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, y de los demás dice que nadie se atrevía a juntarse con ellos porque temor había caído sobre ellos. O sea, la presencia de Dios es poderosa en extremo, de tal forma que aún el hombre, el ser humano que no conoce a Dios, siente temor por la presencia de Dios. Cuando desciende el poder de Dios,
Esto es algo tremendo. Me imagino cómo era aquel día en la ciudad de Jerusalén, cuando el poder de Dios, cuando toda la atmósfera se comenzó a cargar de la presencia de Dios, se comenzó a llenar del poder de Dios, y aún la gente que no conocía a Dios podían experimentar, podían sentir algo poderoso, algo sobrenatural que se estaba moviendo. Y esto es algo maravilloso. Pero sin embargo, con todo el avivamiento, con todos los milagros, con todas las señales de resucitar muertos, de toda clase de milagros creativos y de todo lo que sucedió después del día de Pentecostés a través de los apóstoles, todavía en este tiempo nosotros estamos creyendo por una manifestación mayor que esa. Creemos en la palabra que dice, ¿verdad?, que la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que creemos es que la manifestación primera de Dios, que fue tremenda, poderosa, va a quedar pequeña al lado de la gran manifestación de lo que Dios quiere hacer hoy en día, a través de su iglesia, a través de sus hijos, manifestando su poder de una forma sobrenatural. Yo he tenido experiencias de lo que es moverse el poder de Dios. Hace algún tiempo estábamos para predicar en un lugar nuevo donde no habíamos entrado todavía bien con el mensaje de la palabra de Dios. Y le digo a la congregación, vamos a ayunar 15 días. Vamos a tener 15 días de ayuno, todo el mundo ayunando y orando para que Dios se manifieste en este lugar donde vamos a ir a predicar el viernes. Era un viernes que íbamos a ir a predicar. Y 15 días antes comenzamos el programa, un lugar no muy grande, un ejido. Y en esa noche que estuve hablando la palabra de Dios, se juntarían alrededor de unas 300 personas al aire libre, donde estuvimos hablando la palabra de Dios. Ya había un mover del poder de Dios tremendo, pero no sabíamos lo que estaba pasando afuera. Yo solamente miraba a la gente que estaba ahí, estaba predicando en la palabra, la gente venía, llegaba con sus manos levantadas, algo otros llorando y pidiendo la oración. Y estaba orando por ellos, pero no sabía lo que estaba pasando afuera. Cuando terminamos el servicio, después de una gran manifestación, donde hubo liberación masiva entre la gente, hubo una manifestación del poder de Dios tremenda, sobrenatural, muy poderosa, y terminamos el servicio y nos regresamos y quedamos de regresar la próxima semana para hacer otro servicio. Entonces, cuando regreso la siguiente semana, las familias ahí en el hogar donde habíamos hecho el servicio ese viernes, estaban esperando con mucha expectativa. Y me dicen, hermano, queremos contarle las cosas que sucedieron el viernes. Le digo, bueno, pues quiero oírlas. Quiero oír qué fue lo que Dios hizo el viernes. Dice, pues, como en los ranchos se acostumbra, ¿verdad? Van a cierto lugar, toda la gente ahí a agarrar el agua. Y dice que la gente las estaba esperando ahí a las hermanas, cuando, ¿verdad?, al momento que llegaran para ir a agarrar el agua, las estaban esperando para hablar con ellas. Y dice que diferente gente les contaron más o menos el mismo testimonio. Dice que una señora se acerca y le dice, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo anoche ahí en la casa de ustedes? Y dice, no, pues hubo un culto, dicen las hermanas, un servicio, ¿verdad? Un culto. Dice, pues, cuando ese hombre, dice, estaba hablando muy fuerte, dice, se oía en todo el ejido. Dice, y todos comenzamos a sentir temor. Dice, mi esposo que dice que él no cree nada de eso y
¿verdad? Que criticando y siempre todo. Dice, cuando comenzaron a hablar y que comenzó a sentirse algo, dice, mi esposo corrió a la cama, dice, se tapó con una colcha, se tapó hasta la cabeza y dijo, no me hables, no me... dice, algo está pasando, siento mucho miedo. Y casi la mayoría de la gente le dio el mismo testimonio, que toda esa gente en ese lugar, sobre toda la población, descendió el poder de Dios de tal forma que la gente tenía miedo y no hallaban qué hacer. Entonces, me recuerdo esto por, ¿verdad?, al dar lectura o al hacer referencia al tiempo de los apóstoles. Dice que había caído temor sobre la gente. Yo sé lo que estaba pasando. Era la presencia de Dios que había bajado tan poderosamente que la gente tenía temor. Gloria a Dios. Entonces lo que estamos viendo ahora, estamos creyendo en un tiempo poderoso de la manifestación de Dios, el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Ahora cuando hablamos, estamos hablando de que la tierra fue maldecida, de que la creación fue maldecida por causa de Adán. Ahora estamos viendo cuando el Señor Jesucristo paga el precio en la cruz del Calvario y resucita entre los muertos y le quita las llaves al diablo, ¿verdad? Y lo exhibe públicamente de tal forma que entrega la autoridad del poder a la iglesia de Jesucristo. Pero por algún motivo, aunque se predicó el evangelio y se alcanzó prácticamente a evangelizar casi la mayor parte de la población o del mundo poblado de ese tiempo, más o menos unos 200 años según la historia, no se pudo restaurar la creación de Dios. Mucha gente fue salva, mucha gente fue transformada, mucha gente fue impactada por el poder de Dios y hubo un gran avivamiento y hubo muchos hijos de Dios, ¿verdad?, que fueron transformados y fueron movidos en el poder de Dios. Pero en ese tiempo y a través del tiempo que ha pasado, la creación aún no ha sido restaurada. Aunque en el tiempo kairos de Dios ya fue restaurado, ya fue hecho, está hecho, toda la creación está restaurada completamente, en la manifestación física no lo está, porque está sujeto a la manifestación, al tiempo de la manifestación de los hijos de Dios. Y creemos que este es el tiempo de esa poderosa manifestación. Entonces, para que más o menos, gloria a Dios, entender de lo que estoy tratando de hablar acerca de la manifestación de los hijos de Dios, cuando en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel, en el tiempo de Josué, cuando ya Josué era un anciano y ya no podía gobernar al pueblo, reunió a todos los ancianos del pueblo de Israel para tener consejo con ellos. Y les dice, ustedes díganme qué es lo que quieren hacer y a quién van a servir, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y ellos dijeron, no, nosotros también nosotros serviremos a Jehová. Y hicieron pactos con Dios y comenzaron a servir a Dios. Y Dios les entregó los reinos enemigos, Dios se los entregó en sus manos, fueron y conquistaron los reinos porque Dios se los había entregado, pero había un mandato que Dios le había dado a Josué, que cuando conquistaran un reino, tenían que acabar con toda la gente, matarlos o expulsarlos, pero nadie debería de quedar de los enemigos en el reino conquistado. Pero después de la muerte de Josué, aunque Dios le entregó los reinos y ellos conquistaron los reinos que Dios les había entregado en sus manos, ellos cometieron un gran error. Y fue que no expulsaron ni terminaron con toda la gente de aquellos reinos que ellos conquistaron, sino que los hicieron esclavos y los hicieron pagar tributos. Entonces, ellos desobedecieron a Dios y comenzaron a convivir con el enemigo. Comenzaron a convivir con el enemigo
y por esto vino la ira de Dios y los juicios de Dios sobre la nación de Israel. Ahora, cuando la iglesia se ha comenzado a mover aquí en el mundo y ha tomado fuerza desde el tiempo que comenzaron, ¿verdad?, el movimiento Pentecostés y todo esto que comenzó a tomar fuerza y a tomar territorio, y muchas almas fueron alcanzadas y han sido alcanzadas. Dios nos ha entregado las ciudades, Dios nos ha entregado los reinos. Las iglesias han tomado posesión de los lugares, han alcanzado, han conquistado, pero han hecho el mismo error que hizo el pueblo de Israel. Por mucho tiempo nuestras iglesias han estado conviviendo con el enemigo, territorialmente hablando. Porque entramos a una ciudad, la iglesia entra a una ciudad, alcanza las almas para Jesucristo, alcanza unas cuantas almas para Jesucristo, pero no expulsa a los demonios territoriales en aquella área, sino que los demonios territoriales siguen todavía ejerciendo su poder y su dominio sobre ese territorio. Los demonios territoriales tienen ciertas características, un día vamos a estar hablando de eso también, sobre lo que es la guerra espiritual. Y se ve, por ejemplo, las zonas de miseria, las zonas de prostitución, las zonas de drogas, todo eso, ahí se ve las fortalezas y el príncipe territorial que gobierna en esa zona. Y entonces, la iglesia no ha podido expulsar esos demonios territoriales, aunque hemos levantado iglesias y a veces hemos tenido iglesias grandes, pero no se ha libertado la creación, no se han expulsado, no se han echado fuera de nuestro territorio esos príncipes territoriales. Es de lo que estoy hablando. Ahora, la expansión de la iglesia es territorial y es geográfica. De tal forma que la manifestación de los hijos de Dios está sujeta a nuestra zona, a nuestra área, a nuestro territorio, donde están los hijos de Dios. Desde ahí comienza la expansión. Donde están los hijos de Dios, ahí está el centro operativo del reino de Dios, para manifestarse los hijos de Dios al mundo y poder tomar el territorio. Hay un testimonio que casi toda la gente conoce, ¿verdad?, de Almolonga en el país de Guatemala, una ciudad que fue impactada por el poder de Dios y que territorialmente, vamos a decirlo así, la creación en esa zona fue libertada. De tal forma que dice la gente que todos los arroyos que tenían aguas sucias, aguas contaminadas, comenzaron a limpiarse y comenzaron a producir peces, buenos peces y grandes. La tierra estéril se convirtió en tierra fértil y comenzaron a producir una gran cantidad de fruto en todas las áreas. Y no voy a entrar mucho en ese, nada más lo estoy usando solamente como referencia. Entonces, de alguna forma, esta gente de Dios logró tomar el territorio y logró, aleluya, que la creación fuera restaurada, fuera libertada y comenzara a ser bendecida. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de Dios en este tiempo dice que la creación misma anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. La manifestación, porque dice que está esperando ser libertada. En el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, la creación será libertada. No solamente las almas serán libertadas, no solamente la gente será salva y será transformada, sino que nuestra tierra, nuestras aguas, serán sanadas, serán transformadas, serán libertadas. Aleluya. Entonces, esto es de lo que estoy hablando cuando hablamos de la manifestación de los hijos de Dios. Una manifestación poderosa, sobrenatural, una restauración a través del poder de Dios, de algo que ya el Señor ha hecho, que ya está hecho en el mundo espiritual, que ya está hecho en el tiempo Kairos de Dios, pero que tenemos que traerlo a la realización de las cosas.
Entonces, para eso necesitamos entender quiénes somos, qué lugar ocupamos, qué poder movemos, y tenemos que entender todo esto, porque con mensajes, con enseñanzas, con doctrinas y con estrategias humanas podemos reunir gente, pero no podemos alcanzar la libertad gloriosa a la que Dios nos ha llamado. Gloria a Dios. Entonces, vamos a considerar otros pasajes de la Escritura. Tenemos también en Romanos capítulo 8, versículo 29, hablando ya acerca de nuestro lugar como hijos de Dios. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Porque a los que antes conoció, dice que también los predestinó. Dice que somos predestinados para ser semejantes a Jesucristo. Dice la palabra que usa la palabra imagen, para que seamos semejantes a la imagen de Jesucristo, del Hijo de Dios. Dice que fuimos llamados, fuimos salvos, fuimos nacidos de nuevo, fuimos transformados o fuimos predestinados para ser transformados a la imagen del Hijo de Dios. En las diferentes versiones, estaba mirando esta expresión en las diferentes versiones y está tremendo, porque lo traducen de diferentes formas y en algunas lo hacen de una forma muy práctica, muy real. Dice que fuimos predestinados para ser iguales que Jesucristo. Gloria a Dios. Fuimos predestinados para que en nosotros se reprodujera la imagen, la persona misma de Cristo Jesús en nosotros. Para eso por eso fuimos conocidos por Dios, fuimos llamados por Dios, fuimos alcanzados por Dios, para ser predestinados, para ser igual que Jesucristo. Vamos a hablarlo así simplemente. Fuimos llamados para ser igual que Jesucristo. Entonces, si fuimos llamados para ser igual que Jesucristo, según Romanos 8:29, si este fue el plan de Dios, si este fue el propósito de Dios, si para esto Dios nos predestinó, para vivir en un tiempo como este, y para que entendiéramos que fuimos llamados para que Jesucristo se reprodujese en nosotros, que seamos como mismo Cristo, cada uno de los hijos de Dios sobre la tierra, manifestar el poder de Dios, el poder libertador, comenzar a expandir nuestro territorio, expulsar todo demonio. Se nos ha dado dominio, es lo que hemos estado en los estudios pasados, hemos estado viendo esto. Se nos ha dado autoridad, gobierno y dominio para dominar, para pisotear toda fuerza del diablo en nuestro territorio, para conquistar nuestro territorio, imponer la ley del reino, en otras palabras, imponer la ley del rey, gloria a Dios, del rey al que servimos. Entonces, esto es establecer el reino de Dios, es imponer sobre todas las cosas la ley del rey. Y la ley del rey, gloria a Dios, trae poder, trae autoridad, trae restauración, trae bendición. Entonces, lo que Dios quiere es que no sigamos más conviviendo con el enemigo, sino que expulsemos y que avancemos territorialmente, geográficamente, que avancemos estableciendo el reino de Dios con todo poder, con toda autoridad, como hijos de Dios, como dignos representantes del poder de Jesucristo, que fluye y que se mueve, que debe de moverse con toda libertad en todos los hijos de Dios. Gloria a Dios, para poder, sería la manifestación de los hijos de Dios, cuando cada uno entiende que somos igual que Jesucristo, que tenemos todo el poder, todo el gobierno, todo el señorío, que cada palabra de nosotros está respaldada por todo el poder del cielo a nuestro favor, para que se hagan las cosas que estamos buscando
hacer o que Dios está haciendo a través de nosotros. Gloria a Dios. Así es que vamos a estar considerando los pasajes de la Escritura. Tenemos Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Le damos lectura ahí. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Predestinados desde el principio. Vamos a hacerlo de una forma parafraseada y simple. Dice que fuimos predestinados desde antes, vamos a decirlo desde antes de la fundación del mundo, desde mucho tiempo antes, en el corazón de Dios, en los diseños de Dios, estábamos predestinados, gloria a Dios. Estamos predestinados para ser hijos de Dios, para movernos en el poder de Dios, pero dice que no se había manifestado. ¿Hasta cuándo? Dame la lectura otra vez para estar bien. Ya destinados desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Entonces dice que predestinados desde el principio, predestinados desde antes de la fundación del mundo, pero dice que manifestados o en otras palabras, para que fuimos escogidos, fuimos predestinados, pero para que fuésemos manifestados en los postreros tiempos, para que nos manifestáramos como hijos de Dios en los postreros tiempos. Y es lo que estamos hablando. Creemos que estos son los postreros tiempos que Dios tiene para que los hijos de Dios se manifiesten. Vamos a ver otro texto en 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 49. Vamos a ver qué nos dice ahí. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Bueno, hablando de quiénes somos, ¿verdad? Ya hemos estado explicando acerca de la descendencia de Adán y todo antes de Cristo, y aún la naturaleza humana que sigue persistente ¿verdad? En el tiempo presente, gloria a Dios. Pero dice, aquí habla claramente, dice, si trajimos la imagen de Adán, vamos a decirlo así, si trajimos la imagen de Adán, si trajimos la imagen del terrenal, ahora que estamos en Cristo Jesús, ahora que hemos nacido de nuevo, ahora que somos nuevas criaturas, ahora llevamos la imagen del celestial para manifestarnos como hijos de Dios en todo el poder, porque así como la descendencia de Adán vivió toda la vida de Adán y todo el pecado y todas las cosas que Adán hizo y que Adán vivió en pecado, así los que somos nacidos de Jesucristo llevamos la imagen de Jesucristo para hacer todas las cosas que Él hizo, dice, y aún mayores que estas, gloria a Dios, porque nos movemos en el poder de la resurrección de Jesucristo, gloria a Dios. Vamos a ver otro pasaje de la Escritura y otro texto en 1 Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Bueno, aquí es un de los textos, ¿verdad?, que ya hemos estado analizando. Dice que ahora pues hace la referencia, ¿verdad?, como de un espejo y cómo vemos las cosas, pero dice que habla de una renovación y de una transformación de día en día, gloria a Dios, para llegar a alcanzar la imagen de Jesucristo, para llegar a ser, o sea, en otras palabras, lo que está hablando de una transformación progresiva hasta llegar a ser igual que Jesucristo. Para eso fuimos llamados, para eso somos hijos de Dios, para eso Dios nos alcanzó, gloria a Dios. Esto es lo que nos dice, ¿verdad?, este pasaje de la Escritura. Ahora vamos a ver ahí en el Evangelio de Juan, o
A ver, no tengo aquí bien tal vez Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 2. Vamos a ver qué nos dice ahí la palabra. Gloria a Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. Qué tremendo ese texto, ¿eh? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Gloria a Dios. Y está hablando de la manifestación cuando Él se manifieste a través de sus hijos. Ahora somos hijos de Dios, en proceso a la manifestación del poder de Dios. Aún no se ha manifestado, pero estamos creyendo que hay un tiempo de la manifestación, y no está hablando del futuro eterno allá como muchos lo interpretan. Está hablando de una manifestación de los tiempos postreros. Está hablando de un tiempo en que no está hablando de ver al Señor literalmente en el día final, aunque muchos de los textos tienen doble cumplimiento de la palabra de Dios, como lo entendemos, ¿verdad? Las personas que tienen revelación sabemos esto, que muchos textos tienen doble cumplimiento, y creemos que este tiene un cumplimiento en este tiempo, donde vamos a llegar a poderle ver en nuestro espíritu, en la revelación de Dios, en la plenitud de la revelación de Dios. Podemos verle tal como Él es, y que se manifieste el poder de Dios, y entonces que esa manifestación tenga un efecto poderoso sobre la creación y sobre el pueblo, sobre la gente. Entonces estamos creyendo y estamos aplicándolo de esta forma en esta tarde. Gloria a Dios. Un texto muy clave, muy amplio, si lo entendemos correctamente, si lo apegamos a la revelación, si lo metemos en el tiempo, gloria a Dios, de la manifestación de los hijos de Dios, en el tiempo Kairos de Dios, gloria a Jesucristo. Vamos a ver otro pasaje, otro texto en Malaquías, y aquí estamos hablando ya de la extensión, del momento de la multiplicación, del momento de moverse, de cuando la iglesia, cuando los hijos de Dios se comienzan a mover poderosamente en el Espíritu Santo para cumplir. La Biblia habla de la restauración de todas las cosas, gloria a Dios. Y esto es lo que vamos a comenzar a ver de aquí para adelante. Tenemos primero Malaquías 4:5. Gloria a Dios. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Sí, a lo mejor no está bien la cita es 4:5. Gloria a Dios. Bueno, tal vez tenemos un poco de, a lo mejor hay un error en la cita. Vamos a ver Marcos 9, los versículos desde el 11 hasta el 13. Marcos 9, versículos del 11 hasta el 13. Gloria a Dios. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Gloria a Dios. Bueno, tenemos un texto muy también, ¿verdad? Hablando la referencia que estaba hablando aquí acerca de la restauración de todas las cosas. Gloria a Dios. Entonces, vemos en este pasaje, dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero. Quiero que subraye esta cosa, esta expresión. A la verdad, Elías vendrá primero. A la verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Pero luego sigue hablando con ellos. Dice, pero Elías ya vino
hicieron con él todo lo que quisieron. Estaba hablando de Juan el Bautista. Pero aquí la palabra clave y la palabra que quiero hacer mencionar, cuando el Señor, ellos los escribas están pendientes de que se cumplan las profecías. Y dicen, entonces, ¿cómo podemos creer que tú eres el Cristo, que tú eres el Mesías, si nosotros sabemos que Elías tendría que venir primero y después entonces, ¿verdad? Entonces él les hace una aclaración. Dice, a la verdad Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y luego dice, pero Elías ya vino, hablando Juan el Bautista, hicieron con él lo que quisieron. Ahora, es lo que estábamos hablando, que algunas profecías tienen varios cumplimientos. La profecía de que Elías vendría primero se cumple en Juan el Bautista. Y ahí se cumple literalmente la voz, ¿verdad? El cumplimiento de la voz que clama en el desierto, prepara el camino del Señor. El Elías que vendría primero es Juan el Bautista. Pero ellos esperaban ver al Elías, al viejo profeta Elías. Entonces el Señor les dice que no, que Juan el Bautista es Elías. O sea, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista. Gloria a Dios. Pero ahora también aclara, dice, pero a la verdad Elías vendrá, hablando del futuro, hablando de los tiempos postreros, y restaurará todas las cosas. Entonces lo que estamos viendo ahí es que se cumplió la profecía de Elías en Juan el Bautista, se va a cumplir antes de la manifestación del día grande y terrible. Para la restauración de todas las cosas, el espíritu de Elías va a estar en acción. Y aquí es un punto un poco controversial con el asunto de la interpretación, ¿verdad? Escatológica, como la conocemos. Pero solamente agarro estos textos nada más para aplicarlos en el punto de la restauración, ¿verdad? Estamos hablando del tiempo de la manifestación que la creación está esperando, la manifestación de los hijos de Dios, y nos habla de una restauración de todas las cosas. Ahora vamos a otros pasajes de la Escritura, como Joel 2:28. Gloria a Dios. Toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Estamos viendo aquí, en el libro del profeta Joel, un pasaje de la Escritura que es muy común, que es muy popular, que prácticamente todos lo sabemos, donde nos habla acerca de los postreros días. Dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y ahí sigue, ¿verdad? Que vuestros ancianos soñarán sueños y todo eso. Gloria a Dios. Pero el punto fuerte aquí al que quiero mencionar es que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, si león ruge, ¿quién no temerá? Si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Aleluya. Entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Estamos hablando, esto lo vamos a ver en el tiempo de la restauración de todas las cosas, en el tiempo de la libertad, de que la creación sea libertada, en el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios, va a haber una cantidad de profecías cumpliéndose alrededor del mundo, trayendo la manifestación de los hijos de Dios, activando el mover del poder de Dios, el poder sobrenatural, para tomar el reino para Dios, gloria a Dios, para establecer el reino de Dios. Y tenemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 3 y versículo 25, vamos a dar lectura, gloria a Dios. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham,
En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Sí, estaba viendo el texto que teníamos equivocado. Dice, he aquí, Malaquías 4:5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Lo tenía ahí porque estaba hablando el Señor Jesucristo acerca de, dice, de cierto os digo, ¿verdad? Que Elías vendrá. Es una profecía que ya estaba acá en Malaquías 4:5, ¿verdad? Dice que Elías vendría antes del día grande y terrible de Jehová. Gloria a Dios. Ahora este pasaje, ahora vamos aquí al pasaje que estamos viendo ahora nuevo, del libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 25. Y aquí nos está hablando específicamente, primero acá dice, ¿verdad? El libro del profeta Joel, dice que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Ahora, ¿cómo estoy tratando de relacionar esto? Vamos a ver, porque para el momento de tratar de reunir todo el asunto y poder hacer la aplicación, tenemos que tener una amplitud de todas las cosas estas que estamos hablando. Y es que está hablando de la profecía, está hablando de un derramamiento del Espíritu Santo en los postreros días, está hablando de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, o sea, no está hablando de ministerios, no está hablando de profetas, dice que primero habla sobre toda carne y luego dice sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, gloria a Dios. Y después el pasaje de Hechos 3:25 nos habla claramente acerca de esta manifestación, gloria a Dios. Hechos 3:25 dice, vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Gloria a Dios. Entonces dice, vosotros sois los hijos de los profetas. A ver si podemos hacer una conexión con esto. Estamos hablando que estamos en el tiempo de la restauración, que somos nacidos de nuevo, que somos hijos de Dios, que tenemos las dos naturalezas igual que Jesucristo, la naturaleza humana y la naturaleza divina, ¿verdad? Que la simiente que está en nosotros, cuando hemos nacido de nuevo, tenemos la naturaleza divina en nosotros y que nos movemos como hijos de Dios y que es el tiempo de la manifestación de los hijos de Dios para restaurar para la restauración de todas las cosas y que la creación está anhelando ardientemente este tiempo y estamos hablando de un tiempo postrero que habla el profeta Joel, que de los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Lo dice, vosotros sois los hijos de los profetas, de las promesas que Dios le dio a nuestros padres. Gloria a Dios. Entonces lo que estamos viendo aquí, y aquí es donde hay un poquito de controversia en esta parte, porque como yo lo aplico de esta forma, yo digo que la iglesia, que los hijos de Dios nos vamos a mover bajo el poder de Dios, entendiendo que somos hijos de Dios, que para esto fuimos llamados y que tenemos que ser transformados en nuestra mente y de actitud para poder movernos en todo el poder de Dios y poder establecer el reino de Dios, pero que a la vez también se está cumpliendo la palabra profética acerca del espíritu de Elías, que vendría para manifestarse en los últimos tiempos, para traer la restauración de todas las cosas, que una manifestación profética del espíritu de Elías se va a mover sobre la iglesia para traer la restauración de todas las cosas. Y ahí es donde hay un poco de controversia con las interpretaciones, pero no importa, no me detengo mucho ahí en el asunto. El punto es que estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo poderoso, en un tiempo de Dios, en el tiempo de la restauración. Si la creación anhela ardientemente, desea, aleluya, ha estado esperando por tantos años, tal vez desde cuando comenzaron los discípulos, la creación esperaba que era el tiempo de la restauración, aleluya, a través de los avivamientos.
Me imagino la creación gimiendo y esperando. Tal vez ahora es el tiempo de que vamos a ser restaurados. Tal vez hoy el tiempo, aleluya, de la manifestación de los hijos de Dios. Y como les digo yo a veces a la gente ahí en la iglesia, les digo, miren, aquí hay un árbol aquí cerca de la iglesia. Imagínate ahí ese árbol de la creación de Dios, mirando que aquí hay una iglesia, que aquí hay un lugar donde los hijos de Dios se reúnen para adorar y para glorificar a Dios. Y yo me imagino este árbol, como dice la palabra de Dios, que anhela ardientemente la manifestación de los hijos de Dios. Y por un momento yo me pongo a pensar en este árbol y digo, ¿qué estará viendo, qué estará pensando este árbol? ¿Verdad? Que llegan los hijos de Dios para reunirse. Y la creación está esperando desesperadamente que los hijos de Dios entiendan que es el tiempo de Dios para liberar el poder de Dios y para usar el poder de Dios y poder conquistar nuestro territorio, libertar la creación y que la bendición de Dios se suelte sobre estos lugares. Gloria a Dios. Y yo lo pongo de esta forma. Yo les digo a los hermanos, ¿cómo nos estará mirando ese árbol cuando esté bien? O nos estará haciendo gestos diciendo estos hijos de Dios, aleluya, ¿hasta cuándo van a entender que ellos son la persona, que ellos son, aleluya, los predestinados para traer la liberación, para traer la libertad, para traer la bendición? Gloria a Dios, que es el tiempo de que se deben de manifestar. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros entendemos la revelación y comenzamos a movernos en el poder de Dios, y cuando comenzamos a manifestarnos al mundo como hijos de Dios, con todo el poder de Dios, entonces dice la palabra de Dios que aún los árboles darán palmadas de aplausos. Gloria a Dios. Entonces estamos en un tiempo glorioso, en un tiempo poderoso de Dios, que no debemos de perder el tiempo, que debemos de... a veces estamos ocupados en tantas estructuras, en tantos programas, en tantas cosas, que hemos dejado de lado la búsqueda del poder de Dios, de una forma que se manifieste en nosotros, que seamos transformados poderosamente, que nos podamos mover en el poder de Dios con toda libertad, como hijos de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Así es que en esta tarde, ahora sí se me hizo cortito el tiempo, vamos a orar a Dios, vamos a hacer una oración. Padre maravilloso y santo, te adoramos en esta hora, Señor. Te pido, Dios, por esta tu palabra que hemos soltado a través de este programa de Zona Sobrenatural. Te pido, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, que traiga transformación a la vida, que despierte el espíritu de tu pueblo, Señor, que abre el oído de tus hijos, Señor maravilloso, que haya una transformación poderosa en la vida de aquellos que tienen la oportunidad de oír tu palabra, que el espíritu de transformación, que el espíritu glorioso de Dios, el poder de Dios se manifieste sobre la vida de aquellas personas que nos ven y que nos escuchan a través de este medio. Gracias, Señor, te doy en esta hora, te doy la honra, la gloria y la alabanza en el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Bueno, le damos gracias a Dios en esta tarde por este tiempo que Dios nos dio, que Dios nos ha dado, tiempo de bendición, y esperamos que este programa toque muchas vidas, que cambie, que haya transformación en la vida de aquellas personas que con humildad y con sinceridad oyen la palabra de Dios. Dice la palabra del Señor Jesucristo, poniendo el ejemplo del niño. Dice, si no fueres transformado como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Si no fueres transformado como un niño, no puedes entrar en el reino de Dios. Así que la forma de recibir, gloria a Dios, para poder entrar y para poder operar en el reino de Dios. Es que Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta el próximo programa. Muchas bendiciones sobre sus vidas.
Si nuestra programación ha sido de bendición para ti, te invitamos a sembrar una semilla generosa de gratitud o ser uno de nuestros patrocinadores. Puedes hacerlo de la siguiente manera. Puedes hacerlo personalmente, traer tu ofrenda a nuestros estudios y con gusto lo recibiremos de tu mano. O puedes hacer un cheque a nombre de Benjamín Vivas Gil, nuestro director general. También, si estás en los Estados Unidos y otros países, puedes hacerlo por Western Union a nombre de nuestro director general, Dr. Benjamín Vivas Gil. O si gustas, estás en el territorio mexicano, puedes depositarlos a la cuenta número 7007 1702 500 del Banco Banamex a nombre de Mónica Yolanda Barandiarán Salvatierra. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. CIAR Televisión, tocando corazones más allá de la web.